Buenos días, compañeros y compañeras. Sean todos bienvenidos a la clase de NIF. Mi nombre es Alan Estuardo Rosales Tay. Mi número de carnet es el 2032-19-326. Somos integrantes del grupo número 4. El tema que nos correspondió exponer son cuentas por pagar y cuentas por cobrar bajo NIF. Voy a explicar algunos términos que utilizaremos más adelante. Entre ellos están las cuentas por pagar, que básicamente son créditos que obtenemos en la compra de bienes o servicios. En estas cuentas por pagar pueden existir cuentas por pagar a corto plazo y cuentas por pagar a largo plazo. El corto plazo es un plazo no mayor a 12 meses y el largo plazo es un plazo mayor a 12 meses. Cuentas por cobrar. Una cuenta por cobrar representa derechos de cobro que se espera recibir en efectivo. O en otras palabras, son sumas que nos adeudan o que nos debe una persona o entidad por la venta de productos o por la venta de servicios. Y por último, unas siglas que utilizaremos mucho son las PCGA, que son unas siglas que significan principios de contabilidad generalmente aceptados. Compañero, licenciada, buen día. Mi nombre es Karen Bamaca. Mi número de carnet es 2032-19-2766. Aún me corresponde explicarle las cuentas por pagar en el balance de apertura. Primero les voy a dar una explicación sobre qué son las cuentas por pagar en el balance de apertura. Y dice, son cantidades en deuda de una compañía a los acreedores por los servicios o bienes adquiridos. Nuestro tema lo encontramos en la NIF 1, en el apartado 10, y dice, excepto por lo señalado en los párrafos 13 a 19 y en los apéndices B a E, una entidad deberá en su estado de situación financiera de apertura conforme a las NIF. Inciso A. Reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por las NIF. Inciso B. No reconocer partidas como activos o pasivos si las NIF no lo permiten. Reclasificar partidas reconocidas según los PCG anteriores como un tipo de activo, pasivo o componente del patrimonio, pero que conforme a las NIF son un tipo diferente de activo, pasivo o componente del patrimonio. Y el inciso D, aplicar las NIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos. Acá también voy a aclarar sobre las cuentas por pagar a largo plazo. Dice que para llevar a cabo este apartado 10 debe establecerse desde un principio si esas cuentas se van a clasificar como a largo plazo. O sea, que debe establecerse desde un inicio, desde que es la negociación. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, de que a corto plazo es menor a 12 meses y a largo plazo es mayor a 12 meses. Pero también nos aclara, según las fuentes informativas que consultamos, que por el hecho de que sea a largo plazo, no nos da más que todo la opción de pasarnos, por ejemplo, de que se llegaron 4 años y no se ha cancelado la cuenta, porque entonces dice que uno ahí está incurriendo en recuperabilidad de cartera. Y según leímos, pues la recuperabilidad de cartera es cuando el comerciante ya no puede continuar con sus actividades si no cuenta con un flujo de efectivo. Entonces tenemos que tener claro que el nombre de cuentas por pagar a largo plazo se establece desde un inicio de la negociación. Hay dos pasos fundamentales que debemos tomar en cuenta para registrar una cuenta por pagar en el balance de apertura. El primero es el reconocimiento inicial, el segundo es el costo amortizado. Voy a ampliar un poco más sobre el paso 1, que es el reconocimiento inicial. Inciso 1. Verificar la integridad del rubro de proveedores a cuentas por pagar. Esto se refiere a que para llevar a cabo, para establecer si es una cuenta por pagar a largo plazo, debemos tener una contabilidad clara
y también que nuestros saldos sean los correctos. No tener, por ejemplo, una cantidad en los datos y otra cantidad real, sino tiene que ser una contabilidad transparente. El inciso 2 dice evaluar que cumplan con la definición de pasivo del marco conceptual. Y el inciso 3, evaluar que las cuentas cumplan con el reconocimiento del pasivo del marco conceptual. En el inciso 2 nos hablaba de que tienen que cumplir con la definición de pasivo del marco conceptual. Y aquí la tenemos, dice, en el apartado 4.26 del marco conceptual. Un pasivo es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como resultado de sucesos pasados. Para que exista un pasivo, este marco nos dice que se deben satisfacer 3 criterios. Inciso A. La entidad tiene una obligación. ¿Esto qué se refiere? De que la entidad debe de tener esa deuda, por así decirlo, de transferir un activo económico a un tercero. Y dice, la obligación es transferir un recurso económico, de que la entidad tenga más que todo esa obligación de pagarle a nuestros acreedores, como sería en este caso. E inciso C, la obligación es una obligación presente que existe como resultado de sucesos pasados. El marco conceptual nos pide que nosotros ya hayamos trabajado, más que todo, ya hayamos obtenido beneficios económicos o realizado una acción con la cuenta que vamos a tener que cancelar más adelante. Y el inciso 3, evaluar si las cuentas por pagar cuentan con el reconocimiento inicial. Esto se refiere a que el marco conceptual nos pide de que sean fiables, toda nuestra información sea una información fiable y transparente, y que podamos liquidar ese pasivo que ha incorporado en beneficios económicos. Acá les voy a dar un ejemplo sobre que, como leímos anteriormente, nos decía de que para establecer las cuentas por pagar deben de cumplir con los 2 pasos anteriores, con la definición y con el criterio del marco conceptual. Acá, como podemos ver, la empresa ABC S.A. tiene un saldo de 1.200, pero no cumple con la definición ni cumple con los criterios. En la segunda empresa, pues vemos que cumple con la definición, pero no cumple con los criterios. Entonces, para que sea aceptada, debe cumplir con los 2, así como están estas siguientes 2 empresas, XYW y SA. Solamente, gracias. Mi nombre es Paulina López Baides. Me identifico con el número de carnet 2032-19-11525. Continuando con el tema sobre las cuentas por pagar del reconocimiento en la apertura de un balance según las NIF, tenemos un segundo aspecto a analizar, que es la revisión de la valoración de las cuentas por pagar a largo plazo. Para esto necesitamos de utilizar la metodología del costo amortizado, y para poder utilizar esta metodología debemos de seguir una secuencia de pasos. Como paso número 1 debemos de identificar las partidas de las cuentas por pagar a largo plazo. Como paso número 2 debemos de obtener la siguiente información de las cuentas por pagar a largo plazo, como lo son las comisiones pagadas, los pagos de intereses, honorarios, las calificaciones de riesgo, impuestos no recuperables y otros derechos que recaigan sobre esta obligación. Estos primeros 2 pasos se refiere a que debemos de verificar en detalle toda la información de las cuentas por pagar a largo plazo, incluyendo las tasas, las calificaciones, los plazos de amortizaciones, los montos, toda información que nos permita crear una tabla de amortización para esta cuenta por pagar o proveedores. Como paso número 3 debemos de determinar los flujos contractuales de las cuentas por pagar. Como paso número 4 debemos determinar la tasa de interés efectiva del pasivo financiero, en este caso de las cuentas por pagar. Como paso número 5 debemos de determinar el valor presente de los flujos estimados futuros con base en las condiciones contractuales, usando como tasa de descuento la TIR.
Y como paso número 6, debemos de obtener el valor en libros de las cuentas por pagar bajo normativa local. Como paso número 7, debemos de establecer la diferencia entre el valor presente del pasivo financiero bajo la NIF y el valor en libros bajo la PCGA local a la fecha del estado de situación financiera de apertura. Como paso número 8, debemos de reconocer la diferencia determinada en el paso anterior, que es la diferencia entre el valor presente del pasivo financiero y el valor en libros bajo la PCGA. Esta diferencia es la que debe de ser registrada en el ajuste que se necesita para el balance de apertura. Y como último paso, tenemos que eliminar cualquier prima o descuento reconocido bajo el PCGA local. Muchas gracias. Mi nombre es Eunice Yolanda Vázquez de León. Mi número de carnet es el 20 32 19 13 68 0. Vamos a seguir hablando sobre el deterioro de las cuentas por cobrar. Y recapitulando, tenemos los aspectos a analizar, que son el tipo de cartera, el análisis individual o colectivo y la provisión de cartera. Recordemos que este último aspecto en esta NIF desaparece del estado financiero. Entonces utilizamos lo que son deterioro de cuentas por cobrar. Yo voy a explicarles sobre los puntos del 4 al 7 en el proceso de análisis. El punto 4 dice que para los clientes significativos, lo que nos quiere dar a entender a aquellos que tienen un mayor porcentaje de la cartera o de la cuenta por cobrar, nosotros debemos de realizar un análisis de la probabilidad de recuperación de esta cuenta. Y para eso debemos de considerar diferentes aspectos, entre ellos el riesgo de crédito de la contraparte, los incumplimientos en los que pudieron haber ya incurrido y los pagos fuera del plazo o pagos que se hayan hecho atrasados. Esto nos va a servir para ver la probabilidad de pérdidas o cuánto podemos recuperar. El aspecto 5 nos habla de que para los clientes no significativos también debemos de realizar evaluaciones colectivas. Y estas evaluaciones lo vamos a hacer tomando los mismos aspectos del punto 4, los riesgos, los incumplimientos y los pagos fuera de plazo, ¿verdad? Y el punto 6 se refiere que para los clientes tanto significativos y no significativos que se espera no sean recuperables, debemos de realizar el castigo por deterioro de cartera. En otras palabras, la pérdida del valor por el no pago de la misma, o lo que en el porcentaje que no se paga. Y esto lo vamos a hacer disminuyendo el saldo del activo contra las utilidades retenidas, por lo que se ve afectada la ganancia del ejercicio. Y el punto 7 nos habla de eliminar cualquier provisión previamente reconocida por la PCGA, utilizando como contraparte las utilidades retenidas en el patrimonio. Entonces, en resumen, cuando existe un deterioro de las cuentas por cobrar, vamos a eliminar cualquier provisión que se tenía registrada, por lo que aumenta las cuentas por cobrar.
Al realizar el ajuste, se disminuyen las cuentas por cobrar por terceros. Esto se realiza durante la fecha de transición a las NIF y afecta directamente a la ganancia acumulada o a las utilidades retenidas. Cabe mencionar que para determinar este deterioro de pérdidas se toma también en cuenta la NIF 9 como modelo y que para estimar las pérdidas crediticias esperadas se cuenta con 3 aspectos que son segmentar las cuentas por cobrar comerciales de acuerdo a los factores que afectan la recuperación de las cuentas por cobrar, el determinar la tasa de pérdida de acuerdo a la propia experiencia histórica y el ajustar la tasa con factores proyectados. Por ejemplo, entre ellos la tasa de interés. Estos montos se deben de actualizar cada fecha de presentación de los estados financieros para poder reflejar los cambios que sufre cada activo financiero. Mayra Edelmira Cabrera Pérez, mi número de carnet es el 2032-19-6924. Voy a hablar sobre el balance de apertura de cuentas por cobrar bajo NIF. Voy a dar unos aspectos muy relevantes que debemos de tener en cuenta al momento de analizar un deterioro de una cuenta por cobrar. Primer aspecto, tipo de cartera. Nosotros debemos de saber cuál es el tipo de cartera al que estamos sometidos, ya sea una cartera masiva o poco. El segundo aspecto nos dice sobre el análisis individual o colectivo. El análisis individual nos va a dar la forma de cómo queremos analizar, ya sea individual o colectivamente. El tercer aspecto nos dice sobre la provisión de cartera. La provisión de cartera desaparecerá del estado financiero bajo instrucciones de NIF. Además, para poder hacer el balance de apertura, nosotros debemos de seguir unos pasos. El primer paso nos dice que nosotros debemos de obtener un detalle de tercero por tercero de la cartera actual de la compañía. Y esto es muy importante porque nosotros debemos de saber detalladamente de cómo está la cartera actualmente de la compañía. Además, debemos de incluir también todo tipo de préstamos a particulares o terceros que se clasifican como un activo financiero. El segundo paso nos dice que nosotros debemos de verificar la fecha de creación y registros de las cuentas por cobrar correspondientes a la compañía. Además, también nos dice que debemos de verificar cuáles son las condiciones generales para plazo, tasa o flujo de caja. El tercer paso nos indica también que nosotros debemos de verificar la dispersión de la cartera. Esto quiere decir de que esto nos va a indicar qué tanto volumen de clientes componen el rubro de la cartera. Y esto nos va a permitir a ver si algunos de estos son significativos respecto